afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Tengan todos muy buenos días. Para mí, como siempre, disfruto montones compartir con ustedes. Y la verdad es que siento gran satisfacción, primero por el deber cumplido, porque la verdad es que si vivimos, para Dios vivimos, y si morimos, para Dios morimos. Entonces, para mí es un placer servirle a mi Señor, y aunque no lo merezco, pero Él me tiene aquí, y entonces, por lo tanto, hago las cosas con amor para Él, para mí y para todos ustedes. Así es que siempre inicio esta programación con alegría, con un mensaje para todos ustedes, para que juntos logremos la vida eterna. Porque la verdad es que es a través de nosotros que su Santo Espíritu también hace que nosotros crezcamos. Así como un montón de personas hicieron posible mi crecimiento y me ayudaron tanto en esta decisión tan importante que nosotros tenemos que tomar en nuestras vidas para seguir al Señor, y todas las personas que oraron por mí para que yo lo pudiera lograr. Así es que hoy estamos también orando por todos los que se han de añadir, por todas las personas para que también lo logren como nosotros lo hemos logrado. Y siempre con gran amor y complacencia traemos un mensaje para ustedes. Hoy, siempre dentro del tema, ved aquí al Dios nuestro, vamos a iniciar un nuevo tema que se llama urgido a destruir, y siempre viendo desde la concepción que tiene el mundo de que Dios es un Dios destructor y que Él no lo es, pero hay que analizar para ver si con pruebas en su palabra, nosotros nos damos cuenta si Él destruye o no destruye. Porque no me tienen que creer a mí, tienen que creerle a Dios y a su Santo Espíritu, porque Él es verdad. Y como Él exteriorizó toda la verdad a través de su palabra, yo les doy la información para que ustedes la investiguen. Así es que vamos hoy a iniciar este nuevo programa, y les pido por favor que donde quiera que usted esté, incline su rostro o doble sus rodillas para que oren conmigo en la petición tan importante que le hacemos al Señor, para que Él dirija mis palabras, dirija mi mente y dirija a través de su Santo Espíritu, me dirija, y a ustedes también, para obtener toda esta información de la mejor manera posible. Así es que entonces vamos a orarle al Señor, inclinando nuestro rostro. Amantísimo Padre, estás en las alturas de los cielos, y hoy te damos gracias por estas nuevas de bendición. Te damos gracias porque estás haciendo que nosotros cambiemos el concepto que teníamos de ti, porque no era el correcto, y siempre que estás siempre dispuesto a darnos tu verdad, porque tu palabra es verdad y el Espíritu Santo es verdad. Hoy nos traes esta nueva verdad a nuestras vidas para que así nosotros cambiemos los preconceptos y podamos seguirte sin prejuicios, sin pensamientos erróneos, de la mejor manera posible. Gracias, Padre, por compartir con nosotros estas nuevas de salvación, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver urgido a destruir.
Nosotros para poder confiar en alguien y para poder creer en alguien, tenemos que tener confianza y tenemos que fortalecer esa confianza que tenemos de Dios también. Porque como seres humanos que somos y por todas las cosas que nos han pasado y por todos los errores que han inculcado en nuestras vidas, perdemos la confianza. Y ahorita, en este momento, el Señor lo que viene a hacer es fortalecer la confianza y la expectación. En una consideración más será dada al testimonio de Jesús. Cuando en esta tierra, Él no mostró ninguna disposición para realizar actos de castigo y destrucción. No fue por no estar provisto de oportunidad y no poder hacerlo, ni tampoco nosotros diéramos motivos para que no diéramos motivos para que Él lo hiciera. Claro que le dábamos un montón de motivos para que Él lo hiciera, pero Él con su eterno poder y deidad no lo aplicó para poder que nosotros siguiéramos con vida en esta tierra. Ciertamente tenía poder, como fue manifestado en sus milagros, de saneamientos, en la orden dada a la violenta tempestad y en su capacidad para reprender a los endemoniados. Nosotros vimos ahí el poder que Él tenía, pero Él no quería destruirnos. Y todo este poder, Él lo usó para que nosotros fuéramos salvos. Todo ese poder lo usó. Nada más imagínense por un instante cómo estaría el enemigo sabiendo que el principal contrincante de él estaba en esta tierra. Él estaba desesperado por destruirlo. Tan es así que él sufrió grandes persecuciones y tenía que irse de un lado para otro porque no era el momento para su muerte. Pero él lo que quería era matarlo, destruirlo. Y no solo a él, sino a sus seguidores también. Tampoco había carencia de oportunidad para la administración del castigo y la destrucción, porque él era continuamente confrontado con los que despreciaban sus ofertas de salvación, no solo rehusando obedecerle, sino realmente actuando en abierta rebelación contra él. Porque somos perdónenme la palabra que voy a usar, pero somos tan descarados, que hacemos cosas que no deben ser y todavía nos atrevemos a enfrentar a Dios, a enfrentarlo a Él para que Él haga lo que nosotros queremos que haga. Pero además de esto, fue urgido a levantar su mano para hacer llover fuego sobre el que se volviera contra él. Además de esto, fue urgido a levantar su mano. Él podía levantar su mano y lo provocamos. Y sin embargo, no lo hizo. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle los preparativos. Mas no lo recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y vamos a leer Lucas 9, del 51 al 56. Del 51 al 56. Primero, como siempre, los secciono para que me quede más fácil para presentárselos. Vamos a leer los versículos 51 y 52. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. 53 al 56. Mas no los recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que descienda fuego del cielo
como hizo Elías y los consuma. Entonces, me da risa porque la verdad es que esos somos nosotros. Queremos, la gente que se nos opone, queremos eliminarla y deseamos que llueva fuego del cielo y que los consuma porque ya a veces no los soportamos más. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Eso nos pasa a nosotros y es increíble, porque, y aún siendo cristianos, cuando la gente no quiere aceptar la palabra, cuando la gente se nos opone a las cosas que nosotros decimos, mire, a veces dan ganas como agarrar la Biblia y darles por la cabeza. Porque uno sabe lo que se están perdiendo y uno sabe las consecuencias que van a tener, pero uno no lo entiende. Y uno cree que es por el poder compulsorio que uno tiene que hacer que las demás personas entiendan. Y no es así, no es así. El todo quiere que se lo hagamos por amor, por amor. Y eso fue lo que le pasó a Juan y a Jacobo cuando llegaron a Jerusalén. Y dijo: de ahí, mándenles fuego del cielo y los consume a todos, porque estos no quieren entender. Pero Dios no actúa así. Bendita la hora en que no actúe así, porque si no, muchos de nosotros hubiéramos sido calcinados desde hace muchísimos años. Los samaritanos no podían haber manifestado un insulto mayor al Hijo de Dios. La oferta de hospitalidad a un extraño es considerada en el Oriente como una obligación en todo. Y rehusar esto indica el peor de los rechazos. Si alguna vez, desde el punto de vista humano, un pecado necesitó ser castigado para enseñar una lección de advertencia a todo el resto, fue este. Mire, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado que he llegado a hacer una visita y me tiran la puerta encima. Y eso duele. Y peor que a veces son los mismos familiares que nos hacen estas cosas. Y eso duele montones. Y en la actualidad, que se supone que si uno va a hacer una visita tiene que avisar. Pero en aquel entonces no se podía avisar, no había medios de comunicación como los que hay ahora. Entonces no se podía llamar por teléfono o enviar un correo electrónico y decirle: voy para allá. No. Había que mandar un emisario primero para que fuera haciendo los preparativos. Pero los apóstoles eran, como se los dije, gente común y corriente como usted y como yo. Y no entendían todavía cuál era el objetivo de Cristo. Todavía no lo habían entendido. Entonces de ahí pidieron que por favor lloviera cielo del fuego. Santiago y Juan, los mensajeros de Cristo, se sintieron vejados por el insulto inferido a su Señor. Se llenaron de indignación porque él había sido tratado tan rudamente por los samaritanos, a quien estaban honrando con su presencia. Pero antes habían estado con él en el monte de la transfiguración y le habían visto glorificado por Dios y honrado por Moisés y Elías. Pensaban que esta manifestación de deshonra de parte de los samaritanos no debía pasarse por alto, sino sin un notable castigo. Imagínense lo que fue para Juan y para Santiago llegar al monte de la transfiguración y ver el poderío que se manifestaba en ese lugar. Ahí ellos vieron el poderío de Cristo y que todavía lo rechazaron. Y es que, mire, eso nos pasa a nosotros día con día. Nosotros vemos el poder de Dios en la lluvia, en las mareas, en los tsunamis, en la vegetación, en la creación. Y sin embargo, lo ignoramos y no lo aceptamos. Ellos venían
tristes, venían desesperados. Y al volver a Cristo, le comunicaron las palabras de los habitantes del pueblo, diciéndole que habían rehusado darle siquiera albergue para la noche. Pensaban que se le había hecho un enorme agravio. Y al ver en lontananza el monte Carmelo, donde Elías había matado a los falsos profetas, dijeron: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como Elías hizo? ¿Era lo que merecían o no era lo que merecían? Pero sin embargo, Dios nos ama. A pesar de nuestros delitos y pecados, a pesar del rechazo que hacemos continuamente hacia Él, nos sigue amando. Aquellos hombres estaban familiarizados con la historia del Antiguo Testamento y pensaban que entendían completamente bien la manera en que Dios trató con ofensas similares en el pasado. Por lo tanto, creyeron que estaban pidiendo a Cristo hacer justamente lo que ellos estaban seguros que Dios hubiera hecho bajo las mismas circunstancias. Su falso entender de su carácter los guió a esperar que Cristo confirmara su sugestión. Ellos estaban plenamente convencidos de que los samaritanos lo merecían y que esa era la actitud de Cristo. Que cuando alguien se le oponía, entonces había que eliminarlo. Ellos todavía no habían entendido el Antiguo Testamento tampoco. Para entender el incidente de los samaritanos, es importante reconocer que los apóstoles tenían un concepto muy equivocado del carácter de Dios. Y su solicitud a Cristo fue hecha en armonía con esa idea errónea. Ellos miraban a Dios como un majestuoso ser de juicio y destrucción, que no perdió oportunidad de hacer valer su autoridad al hacer un ejemplo del penitente, el impenitente. Ellos creen, esa era como lo tenemos nosotros ahora. Esa es la imagen que tenemos de Dios. Un Dios castigador que nos castiga si lo merecemos. Pero a los otros, a mí no. A los otros. Yo necesito que me controle a ese vecino que me molesta tanto. A ese esposo adúltero. Que controle a mi jefe en el trabajo porque ya me tiene la cabeza así y ya. Pero Dios ama a todos. A mí, al esposo adúltero, a la vecina necia. Él ama a todo el mundo y no lo va a hacer. Creían que Cristo estaba en viaje para su coronación en Jerusalén. Ese fue otro error que ellos cometieron. De modo que si había una ocasión cuando los hombres debían tener una notable lección de peligro de negar homenaje, era aquel momento. Unas pocas vidas sacrificadas ahora salvaría a muchas más tarde. Y ellos querían que ya él se proclamara como rey, que él ya empezara a fungir como rey. Si los discípulos hubieran sido correctos en sus juicios del carácter de Dios, si lo que pensaban que entendían de él, como actuando en el Antiguo Testamento, hubiera sido lo que realmente hubiera hecho, entonces, a causa de Cristo hacer solamente como el Padre hizo, habría ordenado el fuego descender en toda ocasión particular. Y esto habría tomado ventaja plena de tan brillante oportunidad para mostrar este aspecto de la actitud de Dios. Ya, ellos dijeron, ya, se va a manifestar con todo el poder y todo el mundo se va a quedar queditico y todo el mundo le va a obedecer. Pero no es así como Dios trabaja. Cristo los amonestó y se sorprendieron cuando vieron que Jesús se apenaba por sus palabras y se sorprendieron aún más cuando oyeron su reproche. Cristo no usó esta oportunidad para revelar a su Padre como un verdugo, porque ese no es el carácter de Dios. Pero esto no significa que perdió la oportunidad de demostrar al Padre. Y esta fue una brillante ocasión para hacerlo e hizo lo mejor
de ella e hizo lo mejor de ella. Él instruyó a sus seguidores que el proceder que proponían procedía de un espíritu extraño al del Padre y el de él. Tal espíritu y su fruto no siendo hallado en la naturaleza divina, ¿dónde se puede hallar? Si no está en la naturaleza divina, ¿dónde está? En la naturaleza y en el corazón de Satanás. Era esta su manera, no la de Dios, la de destruir a los que faltan en servirle. Habiendo negado la identificación con este espíritu, Cristo reiteró lo que había venido a hacer, declarando: porque el Hijo de Dios no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Él no dijo, el Hijo del Hombre vino para salvar a los que serán salvos y luego destruir al resto. No. Él dijo, el Hijo, primero que todo dijo el Hijo de Dios. No ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Los hombres se disponen a conseguir con la mejor de las intenciones y nobles principios solamente para hallar que no conocen las complicaciones que surgirían. Demasiado a menudo, entonces, comprometen sus principios y modifican sus planes para recibir lo inesperado. Muchas veces nosotros actuamos y lo que provocamos en la otra persona es lo que nosotros no queremos provocar. Nosotros queremos que la otra persona acate mis instrucciones y haga lo que yo quiero que haga y como yo quiero que lo haga. Pero al nosotros mostrar una actitud de reproche, lo que estamos haciendo es provocando a la otra persona para que asuma una actitud opuesta a la que yo esperaba. En eso hay que tener mucho cuidado. Pero Dios, como es Dios, Él no es así. Desde el mismo principio es cabalmente conocedor de toda la dificultad que surgirá. Con un reproche van a surgir a veces más dificultades que el problema que está ocurriendo en ese momento. Pero Dios es Dios y Él lo sabe. Y nosotros no. Porque nosotros no sabemos la reacción que va a tener la otra persona. Cuando Cristo dijo que no había venido para destruir a los hombres, podemos estar seguros de que así será. Por eso sabemos que no destruyó cuando vino. Además, siendo que Cristo solo hacía lo que el Padre hizo, entonces sabemos que el Padre no viene a destruirnos. Cristo solamente vino a salvar. Así mismo el Padre viene a nosotros como un Salvador y solo un Salvador. Es más, Cristo vino a cumplir la voluntad del Padre. Entonces, las órdenes que él recibió eran órdenes de su Padre. Y su Padre le dijo, no puede destruir a nadie, no puede maltratar a nadie, por más que lo provoquen. No es parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirle. Jamás. Él no obliga a nadie. Satanás y los hombres impulsados por un espíritu son quienes procuran violentar las conciencias, pretextando celo por la justicia. Los hombres que están confederados con los ángeles malos acarrean sufrimientos a sus prójimos, a fin de convertirlos a sus ideas religiosas. Pero Cristo está siempre manifestando misericordia. Siempre procura conquistarlos por la revelación de su amor. Él no puede admitir un rival en el alma ni aceptar un servicio parcial. Jamás, jamás. Cuando nosotros hacemos las cosas por amor, por ejemplo, tenemos un hijo recién nacido. Se hizo caquita y se ensució de pies a cabeza, todo está lleno. Nosotros decimos, no, yo no lo limpio, que lo limpie otro, porque a mí no, yo no.
No, más bien salimos corriendo a limpiar al bebé, porque lo hacemos con todo el amor que nosotros sentimos como padre. Entonces, aunque nosotros la tollemos, Cristo siempre va a recurrir a nosotros como un Padre amoroso, a tratar de limpiarnos de la mejor manera posible. Y esto es una manifestación de misericordia por la revelación de su amor. Y Él no puede admitir un rival en el alma ni aceptar un servicio parcial, pero se desea solamente un servicio voluntario, la entrega voluntaria del corazón bajo la compulsión del amor. No puede haber una evidencia más concluyente de que poseemos el espíritu de Satanás que el deseo de dañar y destruir a los que no aprecian el trabajo para Dios u obran contrariamente a las ideas de Dios. Los samaritanos no apreciaron el trabajo de Cristo y ellos verdaderamente actuaron contrario a sus ideas. Si Él hubiera tenido la menor disposición para castigarlos o destruirlos, habría dado la más notable evidencia de que poseía el espíritu de Satanás. Fue porque Cristo no poseía ese espíritu que no mostró tal disposición. Gracias a Dios que Cristo no se comporta como Satanás, porque si no, ya no hubiera humanidad sobre la tierra. Si proyectamos este principio a la conducta del Padre, la misma conclusión tiene que ser mantenida. Sea el concepto popular del carácter de Dios de este modo probado. Es verdad que los habitantes de Sodoma y Gomorra también no apreciaron la obra de Dios y realmente actuaron contrario a sus ideas. Cuanto más tiempo vivieron, tanto mayor fue la profundidad de apostasía a la que llegaron. Y eso lo vemos en la actualidad. El espíritu de Sodoma y Gomorra está a la orden del día, por todo lado. Y eso es que no aprecian la obra de Dios y que actúan contrario a sus ideas. Cuanto más tiempo vivieron, tanto mayor fue la profundidad de apostasía a la que llegaron. Mientras tanto, resistían obstinadamente todo esfuerzo de Dios para traerlos de regreso a la apreciación de sus obras y acciones, armonizando con sus propósitos. Por consiguiente, tal teología popular declara que Dios los destruyó haciendo llover fuego sobre ellos. A la luz de la declaración antes citada, si esto es verdad, entonces Dios suministró todo en convincentes evidencias que procedió con el espíritu del diablo. Si Dios hubiera sido el que mandó a quemar Sodoma y Gomorra, y Él agarró y empezó así a echar el fuego del cielo, en este momento toda la comunidad gay estaría eliminada. Y no es así, porque Dios los ama también y quiere que sean salvos y quiere atraerlos hacia sí. Eso es lo que Dios quiere que ellos hagan. Pero bueno, la posición adoptada por Cristo contra sus apóstoles sobre el asunto de los samaritanos es una valiosa revelación de su abierto rechazo de estar involucrado en clases de acciones de castigo y destrucción. Él hizo claro que tal cosa no tenía parte con él y por lo tanto ninguna parte con su Padre en el cielo. La vida de Cristo expresamente niega la idea de que Dios destruye por algunos motivos. En los últimos días del ministerio de Cristo, pocos días antes de la última Pascua, había cabalgado triunfante en Jerusalén. Y este fue un acto de llamado final a los líderes judíos, cuyo rechazo lo ubicó fuera de toda esperanza de liberación. Él permaneció esa noche en Betania y a la mañana siguiente volvió al templo. Mientras iba, pasó al lado de un huerto de higueras y tenía hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas,
se acercó, si quizás hallaría algo en ella. Y como vino a ella y no halló nada más que hojas, porque no era tiempo de higos maduros, excepto en ciertas localidades, acerca de las tierras y cerca de las tierras altas que rodean a Jerusalén, se podía decir con acierto que no era tiempo de higos. Pero en el huerto en el cual Jesús se acercó había un árbol que parecía más adelantado que los demás. Estaba ya cubierto de hojas, por lo tanto este árbol cubierto de hojas prometía frutos bien desarrollados, pero su apariencia era engañosa. Al revisar sus ramas, Jesús no halló sino hojas. Era un follaje engañoso y nada más. Muchas veces la vegetación, la flora, la fauna también se adelanta un poco al tiempo. Un día de esto le decía a mi esposo, vieras que hace días oigo un yigüirro cantar, y los yigüirros cantan cuando están en celo. Es el macho el que canta para atraer a la hembra. Y se supone que todavía no es tiempo. Le digo yo, porque es entre abril y mayo que ellos lo hacen. Y sin embargo estaba el yigüirro cante hoy en la mañana. Y a mí me llamó la atención. Porque siempre me dice, o está retrasado o está adelantado. Le digo, no creo que se haya atrasado tanto tiempo. Le digo, yo creo que debe estar adelantado. Pues eso creyó Cristo cuando vio la higuera. Él creyó que tal vez tenía frutos jugosos. Y Cristo pronunció una maldición. Nunca más coma nadie del fruto de ti para siempre, dijo. Y a la mañana siguiente, cuando el Salvador y sus discípulos volvían otra vez a la ciudad, las ramas y las hojas estaban marchitas. Llamaron su atención. Maestro, dijo Pedro, he aquí, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús miró la presuntuosa y estéril higuera y con triste desagrado pronunció las palabras de condenación. Bajo la maldición de un Dios ofendido, la higuera se secó. Dios ayuda a su pueblo a hacer una aplicación de esta lección mientras todavía hay tiempo. La higuera se secó. ¿Era placer de Cristo verla seca? No. Pero la palabra de Dios lo dice. Árbol que no produce frutos, ¿qué le pasa? Será cortado. Y la higuera se secó. Bueno, pues vamos a ver a qué se aplica esto. El constante espíritu de rechazo y la apostasía de los hijos de Israel había traído a Dios hasta el punto de donde se ofendió, se indignó, se airió, se enfureció y enjuició. Por lo tanto, maldijo la higuera cuyo follaje presuntuosa era símbolo de la hipocresía de los judíos. Este acto de maldición es visto como una corriente de muerte enviada directamente de Dios a la higuera. En otras palabras, Dios de este modo aparece como uno que especialmente decide lo que es la suerte del árbol. ¿Qué es lo que le va a ocurrir? Y luego dirige la sentencia sobre él. Un buen carácter produce buenos hechos. Y aquí es donde miles están engañados por una falsa filosofía. Las escrituras enfatizan que los caminos de Dios son diferentes a los caminos de los hombres. Y por tanto, particularmente los de los hechiceros. Así que necesitamos mirar más profundo a lo que Cristo realmente hizo con la higuera, porque no estamos satisfechos con el concepto popular. Para todos nosotros, Él mató la higuera. ¿Por qué? Ay, qué bárbaro Cristo. ¿Cómo le iba a dar un higo si todavía no era tiempo de cosecha? Pobrecita la higuera. Eso es lo que pensamos, ¿verdad que sí? Pero bueno, Dios es Dios.
Los discípulos, aun cuando esperaban esto de Cristo, fueron sorprendidos. El acto de Cristo al maldecir la higuera había asombrado a los discípulos. Les pareció muy diferente a su proceder y sus obras. Con frecuencia le habían oído declarar que no había venido para condenar al mundo, sino para que el mundo pudiese ser salvo por él. Vamos a leer Lucas 9:56. Lucas 9:56. Bueno, ya lo habíamos leído, pero lo vamos a leer otra vez. Entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron. Los discípulos habían conocido solamente, lo habían conocido solamente como restaurador, como sanador. Y este era un acto único. Había realizado sus maravillosas obras para restaurar y nunca para destruir. Así que los israelitas, los apóstoles se quedaron sorprendidos. Vamos a leer Miqueas 7:8, Ezequiel 33:1 y Isaías 28:21. Primero vamos a leer Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Repito, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y Ezequiel 33:11. Diles: vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Repito, diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. E Isaías 28:21. Porque Jehová se levantará como en el monte Pesarim, como en el valle de Gabaón. Se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación. Dios es un Dios amador de misericordia, pero con su misericordia y amor alza el velo de lo futuro y revela a los hombres los resultados de su conducta pecaminosa. Él lo que está haciendo cuando Él dice algo que va a ocurrir, no es que Él dio la sentencia y que ya va a ocurrir. No, Él está viendo a futuro y sabe lo que nos va a pasar. Y por eso Él usa su amor para hacernos volver. Vuelvan a mí para que no mueran. La higuera murió, pero lo más triste que nos puede pasar a nosotros es la muerte segunda. ¿Verdad? La maldición de la higuera era una parábola llevada a los hechos. Ese árbol estéril que desplegaba su follaje ostentoso a la vista de Cristo era un símbolo de la nación judía. El Salvador deseaba presentar claramente a sus discípulos la causa y la certidumbre de la suerte de Israel. Con este propósito, invistió al árbol con cualidades morales y lo hizo exponente de la verdad divina. Los judíos se distinguían de las demás naciones porque profesaban obedecer a Dios. Habían sido favorecidos especialmente por Él y aseveraban tener más justicia que los demás pueblos, pero estaban corruptos por el amor del mundo y la codicia de las ganancias. Ellos estaban corruptos, se habían corrompido
por la codicia de las ganancias. Se jactaban de su conocimiento, pero ignoraban los requerimientos de Dios y estaban llenos de hipocresía. Como el árbol estéril, extendían sus ramas ostentosas, de apariencia exuberante y hermosas a la vista, pero no daban sino hojas. La religión judía, con su templo magnífico, sus altares sagrados, sus sacerdotes mitrados y las ceremonias impresionantes, era hermosa en su apariencia externa, pero carente de humildad, amor y benevolencia. Cuidado, porque hay muchos que se invisten de bondad y están llenos de hojas, nada más. Tenemos que tener cuidado de no hacer eso. Ningún árbol del huerto tenía fruto, pero los árboles que no tenían hojas no despertaban expectativa ni defraudaban esperanza. Este árbol representaba a los gentiles. Estaban desprovistos de piedad como los judíos, pero no profesaban servir a Dios. No aseveraban jactanciosamente ser buenos. Estaban ciegos respecto de las obras y los caminos de Dios. Para ellos no habían llegado aún al tiempo de frutos. Estaban esperando el día que se les había de traer luz y esperanza. Los judíos, que habían recibido mayor bendición de Dios, eran responsables por el abuso que habían hecho de estos dones. Los privilegios de los que se habían jactado no hacían sino aumentar su culpabilidad. Jesús recurrió a la higuera con hambre para hallar alimento. Así también había venido a Israel, anhelante de hallar el fruto de la justicia. Buscaba su simpatía y cooperación en sus obras de gracia. Anhelaba ver en ellos abnegación y compasión, celo en servir a Dios y una profunda preocupación por la salvación de sus semejantes. Si hubieran guardado la ley de Dios, hubieran hecho la misma obra que hacía Cristo. Pero el amor hacia Dios y los hombres estaba eclipsado por el orgullo y la suficiencia propia. Y no dieron al mundo la verdad que Dios les había confiado. Y vamos a leer Oseas 13, versículo 9. Oseas 13, versículo 9, que dice así: Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Eso es lo que Dios quiere, ayudarnos para que nosotros salgamos adelante. Vamos a leer Juan 14, 29. Juan 14, 29, que dice: Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No es para que cuando Él dice algo que va a pasar, porque muchas veces uno dice algo, pero es una alerta. Estoy alertando a la persona, cuidado con lo que está haciendo, porque le puede ocurrir tal cosa. Y la gente piensa que uno le está dando una maldición. Y no es una maldición, es una alerta, es una alerta. Pero la gente lo toma como si uno los estuviera maldiciendo. En el principio de la profecía, el principio de la profecía es plenamente entendida hasta que se haya sido cumplida. Y Jesús lo indicó en Juan 14, 29. Y que lo que dice: y ahora los he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Cuanto más distante sea el cumplimiento, más difícil será entenderla. La profecía nunca es entendida antes de que se cumpla. Dios personalmente no decretó la naturaleza del castigo que debía caer sobre los israelitas. Demostró en este caso ser la furia de los romanos que, libres de restricción impuesta por la presencia de Dios, fueron habilitados para saciar su venganza sobre los indefensos judíos.
Ay, mil peligros nos acechan alrededor siempre. No importa de qué punto o dirección el Señor retira su protección, la destrucción vendrá de una u otra forma. Si fuéramos más precavidos, mantendríamos hacia Dios un espíritu de gratitud y dependencia. Vamos a leer Marcos 11:20 y Juan 2 del 13 al 17. Marcos 11:20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Y Juan 2, del 13 al 15 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y Juan 2, del 16 al 17 dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Cristo no los echó por la fuerza, ni una fuerza física o su poder físico. Esta actitud nunca es hallada en Cristo o en el gobierno de Dios. Él fue el único hombre frente a astutos y rudos oponentes. Cristo se puso en pie ante ellos ese día en representación del eterno justo juicio. Aquellos hombres conocieron que estaban los secretos encubiertos de sus vidas. Sus ojos estaban mirando más allá de la ostentosa prenda de justicia con la cual habían buscado cubrir el pecado de sus almas enfermas. Ellos estaban ansiosos de ganancia y entonces empezaron a vender la salvación. Cuidado, porque en la actualidad lo hacen también. Traiga sus diezmos al alfolí para que tenga bendición, para que se le multiplique su ganancia. Y es que ellos lo están atrayendo para su beneficio. O simplemente haga oración para que sus pecados le sean perdonados. Sí, con oración mis pecados me son perdonados, pero no con dinero. Y eso era lo que ellos hacían. En ese momento estaban vendiendo los animalitos para el perdón de pecados y para así, entre comillas, obtener salvación. Huyeron ante el error de la presencia del único justo. Ellos lo hicieron allí en el templo y lo harán otra vez cuando el Salvador regrese en las nubes de los cielos. Finalmente lo harán cuando sean acusados ante el juez de los cielos y la tierra en el día final. Al oír la orden se dieron cuenta, como nunca antes, de su verdadera situación de hipócritas y ladrones. No solo vieron la indignación en el carácter de Cristo, se dieron cuenta del significado de sus palabras. Se sintieron como delante del trono del juez eterno, como oyendo sus sentencias para ese tiempo y la eternidad. Dios nunca asume para el pecador la actitud de verdugo, que ejecuta la sentencia ante la transgresión, sino que los abandona a su propia suerte, a los que rechazan su misericordia, para que recojan los frutos de lo que sembraron sus propias manos. Dios no usa el poder compulsorio. Dios no nos obliga. Dios no nos castiga. Cuando las cosas malas nos suceden, estamos recogiendo el fruto de nuestras acciones. Estamos cosechando ira para el día de la ira. Y el día de la ira no va a ser Dios el que nos consuma. Jamás.
Él nos dice, volveos, volveos, volveos. Eso es lo que Él nos dice, volveos. Vamos a buscar la cita donde dice, vamos a ver, dice Ezequiel 33:11, para ir terminando. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿porque moriréis, oh casa de Israel? Porque Él sabe que si nosotros no volvemos a Él, vamos a morir. Y la muerte va a ser una muerte eterna. La muerte va a ser una muerte eterna. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Eso es lo que Dios no quiere para nosotros. Entonces, por lo tanto, no queremos que diga, te perdiste, María Elena. Voy a poner mi nombre. Te perdiste, María Elena, mas en mí está tu ayuda. Te perdiste, Pedro, Juan, Jacinto, como usted quiera llamarse, como se llame. En mí está tu ayuda. Volver a mí. Porque yo soy el único que te puede salvar. Yo soy el único que te puede salvar, dice el Señor. Y no busquemos un Dios castigador. No busquemos en nosotros, en nuestra mente, ideas erróneas. Él solo tiene paz y amor para nosotros. Él solo quiere que nosotros nos volvamos de nuestros malos caminos. Él solo quiere que nosotros recapacitemos, pensemos y tomemos el camino correcto, porque en el único que podemos hallar salvación es en Cristo Jesús. No nos llenemos de hojas, no nos llenemos de hipocresía, ni tratemos de ponerle a Dios, ¿cómo lo puedo decir? No tratemos de ponerle a Dios actitudes que solo tenemos los hombres. Dios no es así. Él no piensa como nosotros, ni actúa como nosotros. Él ama tanto al drogadicto, al homosexual, al adúltero, al ladrón, al mentiroso. Y quiere que nosotros volvamos a sus caminos y que dejemos hacer lo que estamos haciendo, porque si no vamos a cosechar ira para el día de la ira. Y eso no quiere Dios que nos ocurra a nosotros. Y recordemos siempre que Él vino para salvarnos a todos, exactamente a todos. Eso es lo que Él quiere, porque ninguno merece ser salvo por nosotros mismos. Es la misericordia de Dios la que nos va a salvar. Este es el tema para hoy. Me complace mucho haberlo compartido con ustedes. Espero que cambien su manera de pensar como cambió la mía. Que Dios nos los bendiga a todos, que tengan una feliz semana. Nos vemos de hoy en 8 si Dios lo permite. Y miles de para todos ustedes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me da.
dará.